¿Cómo estás? Excelente, estoy menos guapo que la semana pasada. Pero porque guapo. Ahora llevo un jersey normal. Un jersey de marca Tex, seguramente. Sí. Yo ya sabes que mi rollo es marcas caras con Carrefour. Muy bien. Ese es mi estilo. Ese es el secreto de tu estilo. Entonces hoy ha tocado Carrefour. Hoy ha tocado jersey de Carrefour que, pese a ser de Carrefour, la verdad es que no está mal. Es un jersey que siempre funciona. Típica prenda que te ha costado 20 pavos y que aguanta, te viene bien para casi todo, sí. ¿Sabes? Y dices, mira, y se vuelve como uno de tus prendas base, ¿no? Sí, no, a mí se me pasa con algunas cosas que además dices, tío, no son de muchísima calidad y vivo con mucho miedo el día que se rompan, claro, porque te han salido buenos. ¿Qué alternativa hay? Ninguna. Ninguna. Bueno, y nada, y estamos ya de camino a la primavera, eso está muy guay, empieza a hacer calorcito. Es primavera ya. Es primavera ya, sí, pero me refiero, a mí me da igual lo que diga el calendario, yo hablo de sentirlo. De sentirlo, ¿no? En el cuerpo, en la piel, en los huesos sobre todo. Sobre todo en los huesos. A nuestra edad ya queremos sentir el sol en los huesos. Sí, y eso me pone contenta. ¿A ti te gusta? El caloret. ¿Sabes qué pasa? Hemos pasado un invierno tan de mierda, con catástrofes por en medio, un mes de marzo horripilante, que incluso la desgracia para los falleros no ha compensado a nivel individual. No ha parado de llover, ha sido todo muy triste. Este invierno, ya lo comenté en un directo el otro día, y fíjate, lo comenté antes de marzo, que ha sido una mierda. Este invierno está haciéndome pensar en pasarme al team calor. Eso es fuerte, que yo, mira, que he sido activista del invierno, has defendido el invierno como pocas personas que yo conozca. Pero es la primera vez que tengo ganas de que venga el calor. Increíble. Es fuerte. Bueno, pues para no seguir hablando del tiempo, vamos a empezar porque esto es intolerable. Cosas que no, cosas que no, cosas que no, cosas que no. Montipeiro, te he de pedir disculpas. Tengo que pedirte disculpas por las cosas que no te traigo. Sí, créeme. Te pido disculpas porque sé que estos temas no te emocionan especialmente, pero es que a mí... Cosas de coches. No. Escatología. Escatología, vale, ven. Mi cosa es que no es la gente que caga de pie. ¿Cómo? Pero una cosa... Pero no, esta gente existe. No a la gente que caga de pie. Pero ¿cómo que gente que caga de pie? Primera noticia, estas conversaciones son de mis favoritas. Pero porque... vamos a ver, gente que caga de pie es como algún tipo de tendencia que me estoy perdiendo, que la gente dice... No. Porque hace unos años sí que había como unos... que corría por Facebook como que la postura correcta era como subirte a la taza del váter y ponerte muy en cuclillas. De hecho venden como peldañitos para que tú pongas los pies más porque elevados. Se supone que se te alinean ahí de los intestinos, no sé qué. ¿Es por esto lo de cagar de pie? ¿Es algún tipo de...? No, es porque la gente en las movidas íntimas como cagar, ducharse, aseo personal y todo eso, la gente desarrolla... movidas íntimas, privadas que han aprendido de sus padres y como no contrastan nunca con nadie, se acostumbran a eso y punto. Pero es que cagar de pie es la primera vez que lo oigo. Pero es que hay de otros tipos. Hay gente que se desnuda para cagar. ¿Esto no lo sabías tampoco? Hay gente que se desnuda para cagar. O sea, no puede cagar vestida. Respeto muchísimo a esta gente. Pero te lo juro que no es una cosa como minoritaria. Este debate está en la calle. ¿Y si te pasa en el trabajo? Pues no lo sé, no quiero saber, pero creo que hay como ganchitos para el abrigo, pues tú te desnudas todo y tal. Supongo que no te desnudarás. ¿Estás desnudo cagando en el trabajo? Supongo que no, supongo que esa gente tendrá que hacer tripas corazón, nunca mejor dicho. para eso. Pero en este caso, mi cosa es que no iba, que luego puedes pensar, ¿por qué criticar un poco a la gente que caga de pie? Primero porque no está bien. No se caga de pie, hay que cagar sentado. Pero la gente lo hace. No estoy entendiendo nada. Hay gente que igual caga sentada pero se limpia de pie.
se pone de pie y se limpia. Que te limpias peor, pero mira, no... la cuestión... Esto lo hago porque tú sabes, y algunas personas más saben, que yo estoy teniendo reformas en casa. Y tengo, unos obreros que están haciendo maravillas. Admiro mucho a esa gente, lo que es capaz de hacer en solo un día. Y están cagando de pie. Y claro, cagan mucho, ¿vale? Hacen mucho uso del baño. Y yo tengo que convivir con ellos y lo tengo que sufrir. Pero es que el otro día descubrí a las malas que al menos uno de ellos caga de pie. ¿Por qué? Pues porque por lo que sea no apuntó bien y rozó levemente el asiento, la borera el bordito del asiento, y hizo ¡pac! O sea, tú deduje que caga de pie por la trayectoria. Claro, porque si tú estás sentado, pero tú eres un criminólogo de estos, te faltó ponerle nada. El luminol para ver. Si tu ano está debajo de la línea imaginaria que describe el aro sobre el que te sientas, a ver, yo tengo que no decir puedes manchar. Que pese a que tiene tu hipótesis todo el sentido, puede haber otras explicaciones que no sé cuáles son ni las voy a pensar. Demasiada inclinación hacia adelante, por Demasiada ejemplo. inclinación hacia adelante, un limpiarse... Un error a limpiarse. Un error a limpiarse. Pero no me gusta mucho el análisis de la trayectoria. Muy bien, sí. Es como la balística, pues tú estás haciendo un poco la caguística. Bueno, puedo cambiar mis cosas que no a la hora de... Si cagas en un váter que no es el tuyo, por favor, asegúrate de que lo dejas igual que has venido, ¿sabes? Por favor y gracias. Por favor. Yo la verdad es que mi cosa es que no palidece ante la tuya, porque yo simplemente venía a quejarme de la falta de sincronización de la gente en el transporte público para cosas tan básicas como subir o bajar del metro. O sea, es increíble. El metro es un medio de transporte que ya va por más de 100 años de historia, si no me equivoco, y la gente sigue sin entender cosas como dejen salir para luego entrar. Dejen salir, pero si dejas salir, pero bloqueas, o sea, estás dejando salir, quedándote quieto delante de la puerta, no estás dejando salir, simplemente no estás entrando. O sea, estás cumpliendo solo una parte de la cosa. Claro. Es horrible. Yo este tema todos los días a mí me pone de los nervios. La gente en Valencia además, porque en Madrid sí que se van para los pasillos, pero en Valencia la gente se concentra en las puertas. En la puerta y están los pasillos vacíos, en las puertas parece el metro de Tokio y es como, ¿no os dais cuenta de que no estamos usando bien esto? Y de que esto exige un esfuerzo colectivo, una mente colmena, o sea que entre todos, no sé. Por favor. Totalmente. Creo que es culpa, obviamente, de Metro Valencia en este caso. Siempre. La culpa de todo la tiene Metro Valencia. Porque, claro, ha creado en nosotros unos usuarios lamentables. Porque, claro, el Metro de Madrid... Somos hijos de la ansiedad y del miedo. El Metro de Madrid, que pasa cada 30 segundos... Lo comprobé el otro día cuando fui a Madrid. La gente se relaja. Perder un metro en tu cara y que aparezca otro 1 minuto y medio literalmente después. Pues la gente se puede permitir irse hacia el fondo del pasillo porque no hay presión. Pero nosotros vivimos acojonados porque... Los usuarios de Metro Valencia vivimos acojonados. Vivimos acojonados porque se pone a parir, estamos todos apretados y como no nos apartamos de la puerta, la gente no se quiere ir al pasillo. Es como una pescadilla que se muerde la cola. No te apartas de la puerta porque, o sea, me refiero desde fuera, tú quieres subir porque si pierdes ese metro no hay otro hasta dentro de 30 minutos. O sea, hay una batalla campal. Es muy fuerte. Eso sí, también te digo que si te bajas dentro de 10 paradas, ¿puedes no ponerte en la puerta? Por favor y gracias. Favor. Sí. Pero no, la gente es así. Pues, ¿cómo está el mundo, Monty? ¿Cómo está el mundo? El cine con Scali, Borcio Ramón. Monty Peiró, no sé por qué lo he dicho así, pero me ha salido así. Está bien. Vuelvo con una sección de Cine con Scali porque la actualidad me obliga y es que la gente es idiota perdida. No habíamos quedado con nada que juzgar a los demás. Pues eso fue la semana pasada, Monty Peiró. Y cuando digo la gente, digo los incels anti-woke que ahora ven corrección política en todos los productos culturales. Ya hemos hablado mucho de esto, he de admitir. Es uno de tus temas estrella. Y pese a que ellos se ven a sí mismos como hombres estoicos, que son el último reducto de la masculinidad y la fortaleza humana, les
les molesta mucho y necesitan quejarse de cualquier peli de dibujitos que no se hace como a ellos les gustaría. Y bueno, podríamos tomárnoslo a broma, pero es que están influyendo desde hace muchos años en ciertas cuestiones culturales y ahora con la nueva presidencia de Trump la cosa va a ir a peor. Como muchos sabéis, Disney estuvo unos cuantos años intentando hacerse eco en sus películas y series de las demandas de una sociedad multicultural y heterogénea que reclamaba su hueco en la sociedad. No porque Disney sea una ONG, sino porque lo que normalmente etiquetamos como minorías no son para nada minorías y esas comunidades también compran entradas de cine y no pocas. Ajá. Y gastan muchísimo dinero. Incels protestando porque capitalistas fingen ser wokes y al final las malas de la película son las charos de pelo rosa. El tema de la corrección política en el cine se ha vuelto un caos considerable porque la batalla cultural está tan a la orden del día que la gente parece haber olvidado que el cine, las series y la cultura general siempre ha hablado de los problemas de la sociedad de la época en la que se escribieron. Uh-huh. Empecé a ver el otro día en HBO la serie de médicos de urgencias The Pit. The Pit. Sí, es la fosa, creo que se traduce. La cual recomiendo tímidamente, porque aunque no me parece perfecta, sí agradezco que sea una serie que vaya al grano, no exagere en el melodrama impostado, ni abuse de los recursos del género hospitalario. Que a veces también. Sí. No, digo que no. Y en ella observé una cosa que me llamó la atención. En apenas 2 episodios se tocaron todos los temas woke imaginables. Tema trans, el fentanilo, la guerra de Irak, mendicidad, sistema sanitario estadounidense, multiculturalidad, lesbianas y gays por todas partes. Y dije, Dios, hasta a mí, el señor más woke del Mediterráneo, me siento incómodo con tantos temas metidos con calzador. Y me dije, no es verdad. De toda la puta vida... La cultura habla de la gente que la habita y la consume, y nunca nos hemos sentido mal por ello. House, la famosa serie del doctor cojo y antipático que todo el mundo adora, y no es nada sospechosa de ser woke, tocaba todos estos temas también, y jamás nadie la señaló con el dedo. El cine y las series, y seguro que el resto de las artes han sido siempre wokes. Wokes. Otra cosa es que también hayan sido tibias y poco profundas, pero el arte y la cultura siempre habla de su gente y siempre lo va a hacer. Bueno, tú has estudiado más esto, no sé si tienes alguna cosa que decir sobre eso. Sí, pero bueno, prefiero que lo digas tú. Vale. Es que yo he hablado muchísimo hoy. Y estás muy agotada. Es que lo escucharé y ya está. Y aquí he venido hoy para hacer un ejercicio creativo. He querido reformular algunas escenas típicas de distintos géneros para adaptarlas al gusto de los incels neoliberales que tanto protestan actualmente por la cultura que se hace en el mainstream, que al parecer no solo no les apela y no se sienten identificados, sino que además sienten que los temas que se tocan y los personajes que salen poseen determinada agenda de izquierdas y woke que no encaja con lo que sería una correcta objetividad y equidistancia creativa en el arte. ¿Cómo serían ciertas escenas clave en determinadas películas para que esta gente no se sienta mal con ellas? Empecemos por las pelis románticas. Nada sospechosas en el pasado de ser wokes, pero que si lo piensas, siempre han sido un poco wokes. Las grandes historias de amor surgen siempre de la oposición del mundo a la consumación del amor, y ello suele conllevar historias de rebeldía y ruptura con la tradición, el amor venciendo un sistema opresor que tiene otros planes para los personajes. Sin duda, puro wokeismo. Expiación, woke. Orgullo y prejuicio, super woke. El diario de Noah, wokeísima. Por no hablar de que los hombres en las pelis románticas, aunque suelen ser bastante señores, acaban siempre aceptando que tienen emociones y se rebajan a decirle a la chica que la quieren, mostrando claramente una tipología beta correspondiente a un hombre blando. Totalmente. Que no se hace respetar. Totalmente. No sé, ¿cuál es la serie esta de gente que se lía con gente de la época victoriana o algo así? ¿Qué te gusta a ti? Los Bridgerton. Los Bridgerton. Esto es muy woke, ¿no? Tienen que ser muy woke. Los Bridgerton son súper woke. Quiero decir, todo el rato. ¿Qué cambios haríamos para que una peli romántica se mantenga libre de trazas woke? Para empezar, el enamoramiento ocurriría o en Tinder o en el gimnasio. Ambos se gustan mucho físicamente y follan. Veríamos escenas explícitas de sexo, porque no hay nada más woke que escatimar en desnudos gratuitos. Nadie se opone a la relación, nadie. Porque eso sería rebeldía. Total. De todo va a favor. La peli es básicamente una concatenación de escenas aburridas donde ambos van a cenar al Ginos, van a un parque de atracciones y a un tour por una bodega de vinos. El punto más interesante sería cuando a ella está a punto de violarla un inmigrante, pero él aparece de repente para salvarla porque él la espía sin que ella lo sepa, porque es la forma que tiene él de demostrar su amor. Además de proveer de cosas. Efectivamente. Hacia el final, ella se enfada porque una feminista le ha convencido de que él la está acosando y manipulando, pero esta feminista
protagonista es en realidad una lesbiana trans que solo quiere llevársela a la cama. El chico acaba destapándolo todo y la chica acaba con él y se pillan una hipoteca para un adosado en el extrarradio. Muy bien. Hemos solucionado el cine, Monty Sí, Peiro. ya está. Las pelis de superhéroes, cambiando un poco de tercio, es, creo yo, otro tipo de películas muy poco sospechosas de ser wokes, pero lo son muchísimo. Son personajes con superpoderes que suelen pensar en proteger a los ciudadanos de las amenazas externas. Que es un poco, o sea, que incluso podría ser como una especie de metáfora del Estado, ¿no? De tú necesitas que te proteja Batman. Claro. ¿Acaso no eres capaz de que necesitas que papá Batman te proteja? ¿No puedes proveerte a ti mismo de tus cosas? Es un poco así. No había hecho esa lectura, pero tienes toda la razón, Monty Peiro. Batman son los impuestos. Sí, y es cierto además que las historias de superhéroes suelen ser alegorías de combate contra la inmigración, encarnadas siempre por villanos de otro planeta que hay que combatir. Pero claro, para que no suene tan mal, conviene disfrazarlo todo de buenas intenciones, lo que actualmente llamamos corrección política. Sí. ¿Hay algo más correcto políticamente que un superhéroe? Que La verdad es que... Los cómics toda la vida nos han intentado convencer que los seres humanos con poderes tienen buenas intenciones. De hecho, a ver, yo en un estudio que leí para mi libro que hablaba de por qué, de dónde viene la androginia en el rock, es decir, de por qué en los años 70 y en los 80 las estrellas del rock tienen esta imagen como andrógina, delgada, poco musculada, pelo largo y demás. Sí. Y es un intento de separarse del ideal patriótico americano que nace después de la guerra del Vietnam, Ajá. como de vender la imagen de que eso está encarnado por los superhéroes de cómic. Entiendo. Que es un ideal musculado y patriótico que defienden su país de amenazas, y esto era como propaganda de guerra para que la gente Claro. entendiera o sea, para que la gente estuviera a favor de la guerra de Vietnam. Entonces, la androginia y las melenas y las pintas de los rockeros de los 70 y 80 vienen en principio de esa oposición al ideal patriótico. Entonces, tiene sentido esto que dices. El caso es que los superhéroes en realidad no deberían tener buenas intenciones, ni salvar a los ciudadanos, ni a los más débiles, ni nada de eso. Los superhéroes deberían usarse como armas de guerra y herramientas de control ciudadano. Si alguna vez os habéis preguntado cómo hace Superman para descansar, si siempre están pasando cosas malas en el mundo y él las puede escuchar con su superoído, es básicamente porque Superman solo salva a los estadounidenses nacidos en Estados Unidos y que sean útiles para la sociedad según su criterio. Totalmente. Desarrollaría más esta idea, pero ya lo hicieron por mí mucho mejor Alan Moore con Watchmen y Garth Ennis en The Voice. Y luego la serie de The Voice, la verdad es que ha expandido mucho esta idea. Sí. Cualquier cosa que haga en esta sección palidecería enormemente a su lado. Digamos que el antiguoquismo se pone como avatar al patriota de The Voice en sus redes sociales sin ningún atisbo de ironía. Total. De verdad le consideran el verdadero héroe. Ya. Es increíble. Cambiamos a las pelis de animación. Las pelis de animación, concretamente con mensaje, ya sea de Disney o DreamWorks u otra productora, necesitarían... Pixar. Bueno, Pixar es de Disney. Ah, sí, es verdad, sí, claro. No importa lo blandas que se hayan vuelto. A las películas de dibujos siempre les puede el mensaje bien intencionado para enseñarle a los niños que mola portarse bien con los demás y ayudar a los que nos necesitan. Esto debería acabarse porque es muy woke. A los niños hay que enseñarles a invertir sus dineros, sus ahorros. El ratoncito Pérez les ha dado €1, lo tienen que invertir en criptomonedas, a estar en contra de pagar impuestos y a ser niños estoicos. Eso es lo que tienen que hacer. Para que una peli animada mole de verdad, tiene que carecer de mensaje para no dogmatizar a los niños. Exacto. Puede parecer que ser bueno con los demás y decirles que compartir es una virtud es algo universalmente positivo, que conviene enseñarles, pero todo es debatible y conviene vigilar que no caigamos en mensajes comunistas. Una peli no woke debería abstenerse de hacer todo tipo de apología de bondad y empatía. Básicamente habría que poner El Coyote y el Correcaminos 24/7 en la tele, poco más, aunque habría que girar un poco las tornas y que el coyote cace al correcaminos alguna vez, porque el coyote es un depredador emblemático. Totalmente. Y hay que mantener la coherencia histórica, algo que de repente y de forma totalmente arbitraria interesa mucho a los incels. Sí.
La ciencia ficción, cómo no, ha sido un reducto izquierdista por culpa de sus autores clásicos, que Estoy eran todos últimamente yo muy rojazos. metida desde que vi Blade Runner. ¿Te acuerdas que te Sí, dije sí. cómo se llama? Es que luego se me olvida. Vi el otro día Distrito 9, me gustó muchísimo. Distrito 9 es Mucho. increíble, es increíble. Pero siempre tiene mensajes muy, muy de izquierdas. Siempre tirando por el rollo filosófico sobre qué es lo que nos hace humanos y cosas así, por lo que sea, siempre suena a woke. Ni transhumanismo, ni reflexiones anticapitalistas cyberpunk. La ciencia ficción debería basarse básicamente en hacer remakes de Alien 1 ininterrumpidamente. Un alien matando astronautas. Ya está. Suficiente ciencia y suficiente ficción. Total. Nada de secuelas existenciales que lucubran sobre el origen de la vida. Todo eso son pajas mentales y comunismo. ¿Qué más? ¿Qué más podríamos cambiar, Monty Piro? Pues las sitcoms. Ajá. Las sitcoms que tanto amamos en el pasado y que de alguna manera siempre nos acompañarán, ya sea Friends o como conocían a vuestra madre, pese a ser convencionales, a más no poder, tendrían que cambiar radicalmente. No es posible que sus personajes tengan conflictos y los resuelvan en 20 minutos de episodio mostrando cierta madurez emocional. La madurez emocional es woke. No la queremos. Y a los personajes habría que darles una vueltita. Es cierto que en las sitcoms no suelen encontrarse muchos rojos revolucionarios, pero tampoco hay racistas. Y eso está feo para el tema de la representatividad. Es que claro. Cuando en una sitcom sale un racista, suele ser alguien malvado que solo dura un episodio y suele ser castigado por sus ideas igual de válidas que las otras, ¿no? Exclusión forzosa, llamaremos a esto. Eso es injusto. ¿Por qué no hacer una Modern Family, pero en vez de gays y latinas haya racistas que expresen de forma simpática sus problemas con la inmigración? Claro. Quizá en vez del enésimo padre de familia torpón alter ego de Homer Simpson, colocar un señor que solucione las cosas estoicamente y a bofetadas con sus familiares y Y minorías. ya está bien. Es posible que sea una idea muy extrema que no funcionase bien, pero es que ya está bien de que siempre por defecto los personajes de la sitcom sean tolerantes con otras etnias. Big Bang Theory se acercó bastante a este sueño húmedo incel con su machismo y racismo, pero al final sus personajes convivían felices entre ellos, así que supongo que también sería woke. Sí. Y hablando de cultura y ficción, ¿por qué no hablar de la Biblia? Entiendo que sería literatura, no lo sé, no lo Sí, tengo muy sí. claro. El personaje de Cristo es problemático, sobre todo para los cristianos. El Hijo de Dios basa toda su existencia en salvar a la humanidad y sacrificarse por nuestros pecados, que por otra parte es de ser bastante flipado y paternalista. Lo siento, Jesús, bastante. pero de decírtelo. Pero bueno, me parece guay porque también era un rojo increíble. Aceptó... Y a mí también me gusta mucho de Jesucristo, de la imaginería religiosa, Sí. cuando le ponen esos pedazos de abdominales. Sí, está siempre muy fuerte, muy de calistenia. Sí, Muy- Jesucristo además era un hombre estoico que o sea, era un rojazo que, como dices, pero también era un tío que iba al gimnasio, era un Iba al gym bro. gimnasio. Sí. No sé a qué gimnasio iría, pero A ver, igual es estar en la cruz tanto tiempo. en la cruz tampoco estuvo tanto tiempo. Bueno, pero sí. En la cruz estuvo 3 días. Ya, no sé. Hombre, pues estate tú 3 días clavado en una Hombre, ya, cruz pues y acabas verás los muerta abdominales igual. que se te ponen. No, es por eso. Los tenía de antes. Bueno, sigue. El caso es que Jesús era muy rojo, aceptó rodearse de pobres y chusma de su sociedad, los que nadie quería. Y era pro derechos. Sí, totalmente. Y se lió a hostias con unos mercaderes que estaban montando unos puestecillos en una plaza en la que estaba feo ponerse. No entiendo. Tenía sentido en la Pero época, porque era ahora en el no. templo. Exacto, en el templo ese. Hizo milagros para alimentar a los hambrientos y siempre desafió a los poderosos. Siempre tuvo una palabra altita para Sí, ellos. sí. Definitivamente la Biblia y Jesucristo están jodiendo mucho la que tienen montada los conservadores cristianos. Y yo les entiendo, porque es un poco confuso. Si la Biblia dice que a los gays hay que prohibirlos y las mujeres deberían estar calladas, ¿por qué cojones el protagonista de la historia es un tolerante woke increíble? Debe ser jodidísimo intentar entender esta paradoja. Siempre hemos comentado, Monty Piro, que a veces los ateos somos más cristianos que los Sí, pobres totalmente. cristianos. Y acabamos con el cine más de derechas que existe, el de acción. Señores con pistolas vengando las muertes de sus mujeres e hijas. Ellos solos contra un ejército de terroristas rusos o terroristas rusos. O ucranianos, depende de cómo se levante Donald Trump. Que no me termina de quedar claro quiénes son los malos, que me lo aclaren, por favor. Ya, por favor. Ni siquiera este cine facha que da rienda suelta a los placeres más culpables de los incels se libra del wokismo, porque aunque los valores que transmiten son muy conservadores, como la ley del ojo por ojo o el individualismo y la ausencia total de confianza en las instituciones, al final de la partida el héroe siempre tiene que tener una justificación y eso
es woke también. John Wick venga a su mujer y su perro movido por el amor que les tenía y no porque odiara a los extranjeros. Tiene que ser realmente frustrante para un incel fascista que las ficciones nunca vayan de ellos directamente. Siempre tienen que inventarse algún salvoconducto que disfrace su ideología. ¿Para cuándo una sola película en la que el héroe sea un racista y un machista movido por el odio a los demás? ¿Por qué nunca se hace? Pues existe una, Monty Piró, y es española. Ah, vale. Muchos habrán pensado en ella a estas alturas. Torrente, de Santiago Segura. En el momento de su estreno todos creímos que era una sátira muy inteligente. Sí, se fue satirizando conforme iba avanzando, ¿no? Las entregas. La Torrente 1, jaja, qué risa. Torrente 2, uy. Torrente 3, mierda. Esto empieza a ser preocupante. Invito a los oyentes, si recuerdan alguna película protagonizada por un racista y un tal que tenga un mensaje también racista y tal, que me lo haga saber, que sería interesante verlo. Sarcasmo aparte, esta sección tenía un objetivo mucho más sencillo que su extensión, que es que vivimos en una época donde la jodida ventana de Overton se desplaza a la derecha a una velocidad de espanto. ¿Qué es la jodida ventana de Overton? La ventana de Overton es como lo que antes era impensable se va considerando cada vez más probable, y esto es en la ideología, ¿no? Vale. Y eso, cómo se nos hace de luz de gas, ya no a la peña de izquierda, sino directamente a la gente que quiere ser buena con los demás y cuestionar determinados valores que hasta ahora creíamos inquebrantables. Pero mirando la cultura nos damos cuenta de lo estúpido que resulta imaginar personajes crueles y egoístas protagonizando historias, pues hay algo más que ideología en esto. En el fondo sabemos que no hay que hacer daño a los demás y es natural en nosotros aceptar y abrazar esas conductas, y dudar de ello es una soberana estupidez. Y todo lo demás es fascismo. Muy bien, muchísimas gracias. Original to the man in the area. Bring you love for all the haters. Listen. Movidas interesantes y datos mazo guays para crecer como persona o para fardar. Aprende cosas con Monty en todo mal. Aprende cosas con Monty. Marcos, yo traigo hoy un Aprende cosas con Monty. Ideal, me parece perfecto. Y hoy vamos a hablar de... tú sabes que hoy en día hay gente que ha hecho o que hace de las modificaciones corporales, hace de su cuerpo su propio contenido, su espectáculo, el famoso el Black Alien y toda esta gente. Mi cuerpo, mi templo. Mi cuerpo, mi templo. Pero es verdad que esto viene de muy lejos, ¿vale? Porque, bueno, los tatuados como espectáculo es algo que tenemos que remontarnos a final del siglo XVII, cuando algunos de los exploradores, entre comillas, algunos de los colonizadores traían salvajes, otras comillas, tatuados de sus viajes por lo que llamamos las Indias Occidentales o otros países, ¿no? Y esto tenía... En aquel momento existían estos zoológicos humanos, ¿no? Los zoos humanos con personas que, es que claro, no los traían, bueno, no los traían, los secuestraban y los... Te iba a preguntar, ¿qué grado de voluntariado ninguna, había? el grado del secuestro y te meten en una jaula. Total, ¿no? Claro, y a partir del siglo XIX empiezan a abundar estas historias de indígenas, o sea... Las personas contaban historias fantásticas sobre cómo los indígenas secuestraban a los europeos y los tatuaban obligados. Obviamente estas historias, la mayoría de ellas eran inventadas y simplemente las personas descubrieron el tatuaje cuando James Cook visita la Polinesia. Visitas que, de verdad, sí. No puedes con los eufemismos, Monty Piró. No puedo con los eufemismos. Bueno, James Cook, en sus viajes por Polinesia, descubre muchas de las culturas tatuadas que hay en muchas de estas islas, que era fascinado. De hecho, allí le llaman al tatuaje, le llamaban Tau Tau, y de ahí Tau Tau, tatú, tatuaje, viene de ahí. Vale. Y entonces, pues... la gente empieza a darse cuenta de que ser tatuado, simplemente ser un tatuado y contar historias, no, yo viajé, yo era marinero y viajé y me secuestraron y me obligaron a llevar estos tatuajes y me tatuaron entre 4 salvajes, esto podía ser entendido como una profesión, en el sentido de trabajar en los circos como persona tatuada. Una de estas personas, tú luego esto puedes poner fotos y yo te las envío, porque sea más guay. Una de estas personas es James F. O'Connell, que él pues era un marino mercante que contaba que en una expedición a los mares del sur fue capturado por un cacique indígena y allí 5 o 6 mujeres le tatuaron con instrumentos de bambú y entonces
él lo que no sabía era que la muchacha que le hizo las últimas marcas iba a ser su mujer y la obligaban a casarse con ella y todo esto era parte de una ceremonia matrimonial. Bueno, para que me quede un poco claro, todo esto es un cuento. O sea, esto obviamente, es mentira. claro. O sea, esto lo que estaban justificando. Lo que hacían era alimentar esa imaginación que tenía el público. Vale. Hablamos de una época en la que la gente está descubriendo el mundo, no sabe, no hay internet y se todas creen estas. Lo que les cuentes. Sí, y además hay mucha curiosidad por saber estas historias que cuentan los que pueden hacer estos viajes, que Entiendo. es muy poca gente, vale, ¿no? Vale. Entonces, estas víctimas tatuadas empiezan a ser exhibidas en ferias y en circos itinerantes y bueno, hay muchos ejemplos. El capitán George Costentinus, que bueno, pues él era un griego albanés que en un momento fue el hombre tatuado más famoso del mundo. Y entonces en algún momento empiezan a existir los sideshows, que son como una especie de museos, pero muy baratos, ¿no? Donde es una especie de circo, pero que en vez de ser ambulante, pues está fijo, donde se exhiben pues las personas tatuadas. Tenemos también a Nora Hildenbrand, que fue llamada en ese momento como la madre de todas las mujeres tatuadas del circo, que ella contaba que su padre le había hecho 365 tatuajes en sus brazos, piernas y torso bajo amenaza de muerte de toro sentado. También aquí entran las historias del viejo oeste y demás y ¿no? Y de los indios y los vaqueros y tal, alimentando toda esta fantasía. Hay un montón de ejemplos, ¿no? Está Gus Wagner también, que era pues una persona que también decía que los nativos de Borneo le enseñaron el arte del tatuaje y le enseñaron a utilizar los instrumentos tradicionales y él pues fue tatuador junto con su mujer, que era la contorsionista y trapecista Maude Stevens, que también era tatuadora. Hay un personaje que para mí es particularmente fascinante, que es Leonard Stonizetclair, conocido como Stonizetclair, que él era un enano que iba en silla de ruedas, tenía además unas malformaciones por artritis reumatoide en las manos, y él, como en ese momento se te negaba el derecho a la educación por causa de su enfermedad, porque se les consideraba como aberraciones, pues se metió en un circo y empezó a ser tragasables, empezó a engullir espadas. Pero después, en algún momento, aprendió a tatuar. Y porque claro, también en los circos que exhibían personas tatuadas también a veces ofrecían servicios de tatuaje, porque la gente decía, pues yo me hago un tatú. Y entonces Stonizetclair empezó a tatuar y es un tatuador increíble. Hay un documental que se llama Stoney Knows How, Stoney sabe cómo, que es súper guay sobre su vida y su obra, y es una persona súper carismática, es un tío súper gracioso, y además, a pesar de su artritis reumatoide, es que tatúa que flipas, y es un tatuador de estilo tradicional maravilloso. Hay mucha gente. Ya vamos avanzando en el tiempo y llegamos a Jack Drácula, que Jack Drácula se hizo muy conocido. Él era un tatuador también, y se hizo muy conocido porque una fotógrafa... Porque era vampiro. No, porque una fotógrafa muy famosa que se llama Diane Arbus, que le gustaba mucho fotografiar gente de la calle y gente particular, pues hay una foto suya de 1961, que os la dejamos aquí, que fue la que le hizo ser muy conocido. Él es una de las personas, de las primeras personas con toda la cara tatuada, o sea, con una estética muy agresiva, y también se hizo famoso por esto, porque las personas con modificaciones corporales muy extremas pues siempre nos han llamado muchísimo la atención. Esto hablaba de Estados Unidos, pero en Europa tuvimos algo muy parecido a estos sideshows, que eran los gabinetes de curiosidades, donde se exhibían freaks en Europa, especialmente en la vieja París, que es a mí es que esta parte de París me parece fascinante. Entre malabaristas y equilibristas también se mostraban animales exóticos y humanos freaks, ya fuera porque tuvieran pues eso, enanos, gente con malformaciones y demás, y también personas tatuadas. Gita Salomé, que es una persona también, una de estas mujeres tatuadas, era anunciada como una policromía viva en 14 colores. O sea, es que me parece una maravilla esto.
Una buena descripción. Sí. Y luego tenemos a Edmond Faucher, más conocido como Richardo, que... Richardo, supongo que se pronuncia Ricardo, o pero Edmundo el Facha. es que se escribe Richardo y me hace mucha risa. Él fue conocido en ese momento como el hombre más tatuado del mundo. Él tenía todo su cuerpo tatuado y lo que él hacía, él tenía una fotografía suya impresa, estamos hablando de finales de 1800, principios y mediados de 1900. Él tenía una fotografía suya donde se veía todo su cuerpo entero tatuado, y entonces él iba por los cafés parisinos mostrando la fotografía y te decía, si quieres verme, vamos ahí yo qué sé, al baño de la cafetería y por unas monedas te enseño mis tatuajes. Y decían que en las nalgas tenía tatuajes obscenos de representaciones sexuales. Y esto... También tenemos otro personaje muy fascinante que es el Gran Omi o The Zebra Man, que se volvió uno de los freaks tatuados más famosos de la historia del espectáculo. Él había sido militar en la campaña de Mesopotamia durante la Primera Guerra Mundial y decidió al acabar esta campaña que lo que quería era ser un freak de circo. Se hizo estos tatuajes tan extremos que, claro, hablamos de un momento en el que tanto las máquinas de tatuar se parecían bastante a las que son prácticamente las mismas. Sí, porque la ciencia es la misma, ¿no? Sí, bueno, ahora tenemos las rotativas estas, pero lo que es la máquina de bobinas, que es la que utilizan muchos tatuadores, eran iguales, pero ni las tintas eran iguales, ni teníamos tanto conocimiento de los procedimientos sanitarios, ¿no? Entonces, esta persona, por ejemplo, tuvo muchísimas infecciones. Dicen también que tuvo que recibir injertos de piel para poder acabar su proyecto de tatuaje, su obra. No se rindió. Y esto le convirtió en todo un icono del mundo del tatuaje. De hecho, es como en las convenciones de tatuajes hay gente que se disfraza del gran Omi, The Great Omi, porque se ha convertido como en todo un icono. Y la versión moderna de esto llega hasta nuestros días, ¿no? Los freaks más actuales relacionando el tatuaje con la cultura pop. El primero que nos viene a todos a la cabeza es Zombie Boy, que es este chico que nos impactó tanto a todos, que era modelo, también salió en un videoclip de Lady Gaga y la verdad es que me parece una persona guapísima, murió joven, desgraciadamente, y era muy conocido por sus tatuajes simulando ser un muerto viviente. Vaya por Dios. Que molaban un montón. Y luego pues Tanto va a cantar a la fuente. Claro. Sí. Y... Vaya. Y otros ejemplos también, aparte de el Black Alien, que es uno de los casos más extremos de modificación corporal con amputaciones y demás, que creo que yo le dejé de seguir su evolución en algún momento porque dije suficiente. Pero creo que había parado. Creo que ya. Pero bueno, porque ya no queda. Ahora le queda quitárselo todo. Ponerse a láser. No se puede hacer láser con todo eso, es imposible. Pero estaría curioso reconstruírselo todo ahora de nuevo. Ponerse nariz, ponerse orejas, porque se quitó las orejas. ¿Verdad? Se quitó las orejas, se quitó la nariz. Creo que se quería como partir el pene, cortar el pene, o sea, hacerse dos, no sé. El caso, que nada, ya está. Simplemente quería traer estas curiosidades porque siempre me ha llamado mucho la atención todo el mundo del circo. Sabes que Freaks de Todd Browning es una de mis películas favoritas. Y a mí me marcó mucho un espectáculo al que me llevó mi amigo Jikoski, que el cartel es ese, se llamaba Le Cabaret Décadent en París. Le Cabaret Décadent en el Circo Eléctrico. Y fue además un espectáculo de cabaret con una estética muy circense, que recordaba estos antiguos espectáculos, y fue justo la última fiesta a la que yo fui antes de la pandemia. Y además el cabaret terminó con todos bailando como locos en la pista. Volví a España y a los 4 días confinados. Entonces tengo el fascismo. Esa vivencia súper romantizada en mi cabeza. Y nada, haceos tatuajes. Ya habéis decepcionado a vuestros padres por muchísimos otros motivos. Eso es verdad, no lo hagáis por vuestros padres. No lo hagáis por eso, o sea, no dejéis de tatuaros. Y si os tatuáis mucho, a lo mejor hasta podéis vivir de ello siendo una persona tatuada cuyo cuerpo es su propio espectáculo. Solo tenéis que viajar en el tiempo a estos tiempos maravillosos donde la gente necesitaba hacer eso para sobrevivir. Exactamente. Cada uno tiene sus cosas.
Bueno, no nos vamos a ir sin recordaros y pediros e instaros que por favor os hagáis Patreons de Todo Mal, mecenas, patreon.com/Todo Mal, nos dais 2 euros al mes, aquí paz y haya gloria. Y ya está. 2 o más. Sí, 2 o más. Pero fíjate, con 2 ya la cosa podemos empezar a hablar. Tendremos un buen concepto vuestro. Exacto. Tenemos que recordar a la gente que el día 1 de mayo, Día del Trabajador, vamos nosotros a trabajar por vosotros. Exactamente. No os vayáis de puente, os esperáis esa tarde, venís. Exacto. Al Tulsa en Benimaclet. Va a estar súper guay. Además tenemos un guión guapísimo para ese día. Sobre las 8, ¿no? Sí, nos falta concretar la hora, pero bueno, consultad nuestras redes sociales, nuestro Instagram, @todomalpodcast. Cualquier duda nos mandáis un email y ya estaría. Y quedará respondida la duda. Ay, teníamos una declamación. Bueno, la guardamos. La semana que viene. Vale. No se preocupe la gente que declama. Podéis mandar vuestras declamaciones, vuestras quejas, vuestras sugerencias, vuestras cositas a todomalpodcast@gmail.com. Y nos despedimos con una canción de un grupo que creo que tú grabaste el vídeo, ¿no? Sí. Grabaste este vídeo. Sí. Ellos son Desert Vipers, han sacado un nuevo EP que se llama A Day Late and a Dollar Short y este single se llama The Wait. La semana que viene más y o peor. Surrounded by all these screens, coping with the life they chose for me. They send me all the scrapes, making your walls my grave. Now I'm saddened by the air. By your dice, there's no more hope left inside. I can't take that road that seems so blue. Those pills you make that only make me